Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día. Aquí en Lancelot Televisión hoy vamos a tener una entrevista a dos bandas. No es tan fácil, no es tan fácil porque hoy van ustedes a poder escuchar, en este caso a Echede Eugenio, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Arrecife, y por otro lado al candidato por el mismo partido, por Coalición Canaria, al gobierno de Canarias, también, valga la redundancia, Fernando Clavijo. Lo digo porque nos vamos a centrar un poco más en Arrecife, porque también yo creo que Fernando Clavijo quiere también impulsar el apoyo, porque por Arrecife también le pueden llegar votos también para el Parlamento. Vamos a ver un poco lo que los nacionalistas comentan, la campaña electoral cómo la tienen, y bueno, hablaremos de muchísimas cosas. Voy a empezar en primer lugar por la izquierda. Eche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Bien, empezando con ganas esta Con ganas ya, el viernes se activa todo ya, ¿no? Sí, desde luego. O apenas se cambia casi, ¿no? Yo creo que llevamos, y siempre lo digo, cuando haces tu trabajo durante los 4 años, la campaña empieza al día siguiente de las anteriores elecciones, porque esta es la forma primordial de hacer llegar a la gente nuestro proyecto. Calle, trabajo, pateo, cercanía, y al final yo creo que eso está en nuestro ADN, ¿no? Sí, y la campaña es el último retoque, ¿no? El último sprint final el para llegar sprint a final, ¿no? Fernando Clavijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien. Bien, por aquí bien, por bien. Lanzarote, una vez más. No sé, ¿cuántas veces a la semana vienes a Lanzarote? Todo, vamos, 3-4 veces al mes, Al mes, pero sí, es que Lanzarote es la tercera isla en Producto Interior Bruto de Canarias, la tercera isla en población, es una isla con la que yo tengo un especial cariño y unión, y desde luego donde se tiene que comenzar, o el cambio va a comenzar por Lanzarote, como a lo largo de la historia ha ocurrido en este archipiélago. Vamos a hablar de eso, pero antes de empezar, Eche, porque nos centramos en Arrecife, y él es el candidato, pero también estás aquí por Arrecife, no sé si en qué sentido la conoces, pero las deficiencias, ¿qué propone? Sí, vamos a ver, nosotros intentamos en la legislatura pasada, Arrecife es capital de la isla, es un municipio con mucha población y con una gran carencia de infraestructuras y sobre todo de gestión en el día a día, ¿no? Entonces, en la legislatura pasada, pues trabajamos mucho de la mano de Pedro Sanginés, de la mano del propio Echede, con las viviendas, pero no ponía suelo, con el Palacio de Congresos, pero la alcaldesa no ponía suelo. La gran obra que se hizo fue el Colegio de la Estila, y lo hizo el gobierno de Canarias porque el ayuntamiento no tenía nada que ver. Pero es que proyectos de índole desde urbanístico, la propia economía azul ya se vislumbraban muchos fondos de la Unión Europea, era imposible, ¿no? Entonces, luego el pacto de esta legislatura que se dio pues para echar a Coalición Canaria después de que Echede ganase las elecciones, y ahora, bueno, este último añito y poco se ha intentado hacerlo lo que se ha podido, ¿no? Con dificultades. Pero es que Arrecife necesita un pacto de gobierno estable, con un alcalde al frente como Echede, que conoce los problemas de Arrecife y sobre todo que está dispuesto a remangarse y a trabajarlos, que no está pensando en otras cosas, porque requiere mucho trabajo para sacar adelante una capital de isla que yo creo que tiene un futuro prometedor. Yo creo que sí. Luego hablaremos de cuestiones de cuando tú eras también alcalde de La Laguna y cosas, similitudes problemas que se puedan arreglar. Echede, estás en el gobierno, o sea, es verdad que no tuviste todo el mandato, no sé si te ha dado tiempo, ¿no? Conoces las deficiencias y demandas, no sé si tú que estás desde dentro, que puedes reclamar, porque tú también estás dentro, lo podrías hacer, no sé qué cambios podría haber. Desde luego, para saber las deficiencias y las necesidades que tenemos en Arrecife no haría falta estar en ningún gobierno. Basta con salir a la calle y tropezarte en el primer socavón de la primera calle en la que pises. Y hay muchas cosas por hacer en Arrecife. Es verdad que hemos tenido 4 años de un gobierno, que, oye, que también hay que decirlo, es algo más ha avanzado Arrecife que el Arrecife de Eva de Antas, pero no todo lo que nos hubiera gustado que avanzara en estos 4 años, que era una oportunidad que, a mi entender, en gran parte se ha perdido. Pero eso no debe cejar nuestro empeño, no debe mermar nuestras ganas de que los próximos 4 años sean los años de verdad de la transformación de Arrecife. En este año y medio, como bien dices, hemos aportado nuestro granito de arena en todo aquello en lo que hemos podido hacerlo, con las áreas que nos ha tocado en un pacto de gobierno que asumimos por responsabilidad, porque a lo mejor electoralmente lo mejor hubiera sido decir, oye, mira, dejamos al PP que se queme solito, que quedan 18 meses para las elecciones, pero hemos aplicado la responsabilidad, y la responsabilidad con Arrecife y con los arrecifeños. Y hemos tratado de aportar nuestra impronta, nuestro sello en aquellas áreas en las que nos ha tocado gestionar, llámese cultura, llámese deportes, llámese seguridad, llámese sanidad, llámese actividades, parques y jardines, y se ha notado. Y yo creo que se ha notado, y no voy a hacer ahora aquí balance de todas las acciones que hemos hecho en 18 meses, pero sí me gustaría transmitir a los arrecifeños y arrecifeñas que si esto hemos sido capaces de hacer con las áreas que tenemos en 18 meses, imagínense lo que daría
para esta ciudad un mandato de 4 años con una estabilidad, con un proyecto de ciudad, que yo creo que es lo fundamental, y con el documento que tiene que regir todo eso, que no es otro que el plan supletorio, el plan general de Arrecife, para que Arrecife vuelva a tener una oportunidad de salir adelante que hasta ahora no se ha aprovechado. Dio la sensación, Echede, que la ruptura abrupta, bueno, de la manera que fue, la entrada de ustedes, pero la ruptura entre el anterior pacto, no sé si luego perjudicó entre las trabas que se ponían desde el Cabildo para ejecutar determinadas cuestiones en Arrecife. No sé si en eso se pudo haber hecho algo más o... Desde luego que sí, y yo siempre pongo un ejemplo, y además estoy convencido que los ciudadanos de Arrecife van a volver a depositar su confianza en Coalición Canaria y que volveré por aquí después de las elecciones como alcalde de la ciudad. Y sé el problema que me voy a encontrar al día siguiente, y es un problema que ha generado María Dolores Corujo de Riera en el Cabildo de Lanzarote. El cementerio de Arrecife, y me toca el área de sanidad, le quedan 29 nichos. 18 meses de largas, de ya veremos, de tenemos que modificar el planeamiento, de ahora no, de después vamos a hacer una modificación, de vamos a aprobar el proyecto, y quedan 29 nichos. Después del 29 de mayo vamos a tener que ponernos deprisa y corriendo las pilas para enterrar a las personas de Arrecife. Algo tan grave como eso se está usando para hacer política en el Cabildo de Lanzarote, y para hacer política en contra de Coalición Canaria, en contra de Astrid Pérez, claro, porque es la forma de gestionar este Cabildo que ha tenido el Partido Socialista. Y les da igual. Les da igual si pueden poner de manifiesto que el ayuntamiento no hace bien las cosas, o pueden aparentar o mentir con que es culpa del ayuntamiento. Les da igual si por el medio se llevan a los vecinos y a sus intereses. Esa es la política que hemos vivido en estos 4 años en el Cabildo de Lanzarote. La disimulaban un poco más al principio del mandato porque tenían un acuerdo de gobierno PP-PSOE y parecía que se respetaban, pero las trabas han sido desde el minuto cero. Sí, sí, sobre todo en cuestiones urbanísticas y de patrimonio. Y de eso sabe Fernando Clavijo, además de presidente del Gobierno de Canarias, porque antes recordamos la época como alcalde, pero ha sido presidente del Gobierno de Canarias. Pero sí una ciudad con mucho patrimonio como La Laguna, y parece que sí, yo hace tiempo que no voy, pero que sí se transformó y que se hicieron las cosas correctamente. Arrecife no es igual, no es lo mismo, pero tiene unas complejidades. No sé si tú las detectas y en qué medida se podría hacer. ¿Cuáles son las respuestas a una ciudad como Arrecife que urbanísticamente es un caos? La primera pregunta es, ¿qué quiere ser Arrecife? O sea, tú tienes que tener, qué es lo que tiene Echede, claro, qué es lo que tiene Echede perfectamente claro. Es decir, esto no es, queremos que Echede sea alcalde para que sea alcalde y ya está, ¿no? Echede quiere ser alcalde porque Coalición Canaria y Echede y su equipo tienen un proyecto para convertir a Arrecife en la capital de la economía azul de la Macaronesia. Y eso conlleva un trabajo. Tiene que ser, Arrecife no puede estar rechazando congresos de 500 personas porque no tiene un lugar donde celebrarlo. Arrecife no puede tener el patrimonio que tiene, que es mucho, en un estado lamentable, sin un catálogo, sin un relato. Tú vienes a Arrecife y ¿para qué quieres visitar Arrecife? ¿Qué tienes que ver en Arrecife? Claro, o sea, Lanzarote evidentemente tiene un nivel de la montaña del fuego, los Ameos del Agua, o sea, tiene realmente conjuntos, pero ¿por qué tiene que el turista venir a Arrecife, quedarse, gastar dinero y qué tiene que ver y mirar? No podemos tener proyectos como el islote, o sea, tenemos muchas tareas que llevan ahí durante mucho tiempo porque nadie ha sido capaz de decir con valentía, esto lo voy a arreglar. Yo creo que esa es la potencia de Echede y de la candidatura de Coalición Canaria. Y por supuesto, como en el Cabildo hizo Pedro Sanginés, que luego tenga eso una continuidad en el tiempo, porque los problemas, y además en hecho Echede es honesto, yo no tengo una varita mágica que lo que no se ha resuelto en 20 años lo voy a resolver. El problema de la vivienda de Arrecife va a llevar 8 o 10 años resolverlo. Pero es que si no hacemos nada, cada día que pasa serán 8 o 10 años más, ¿no? El problema del patrimonio no lo va a resolver, pero sí que tiene un programa de gobierno Echede que desde luego a mí no solo me genera mucha confianza, sino que además el gobierno de Canarias lo va a tener de la mano para afrontar los retos, que no son pocos, que la capital, la tercera capital del archipiélago se merece. ¿Cómo se hace en otras islas que los planeamientos salen más fácil que aquí? Yo no lo sé, el otro día hablaba con Antonio Morales y de Gran Canaria, han sacado ya, no sé si segundo o tercer plan insular en no sé cuánto tiempo. No sé cómo, qué se hace, cómo se ponen de acuerdo, porque aquí parece muchas veces que el PSOE en política territorial es muy celoso, pero el PSOE será igual al de otros sitios o no lo No, ves, vamos a ver, yo creo que aquí el problema es que el PSOE de la isla de Lanzarote ni come ni deja comer. Es decir, toma decisiones y cambia de opinión inexplicable, como el soterramiento ahora que pasa por San Bartolomé. O sea, la alcaldesa que defendía una cosa, ahora presidenta del Cabildo, defiende otra.
O sea, uno tiene que tener coherencia, ¿no? Entonces, claro, cuando te sabes, tienes un partido político que te cambia de opinión de la noche a la mañana sin dar explicaciones, todos podemos intuir el porqué. ¿Tú por qué crees? Bueno, todos los podemos intuir. Sí, ¿no? Porque ha sido polémico y... No, bueno, sí. Me parece una imposición... Claro, pero es que entonces, ¿cómo pactas? O sea, hoy teníamos una reunión con la Confederación de Empresarios, teníamos ayer una reunión, perdón, con la Confederación de Empresarios, y claro, y te preguntan, ¿y se va a pasar con el agua? ¿Y qué va a pasar? Te preguntaban por esa vía, pero oye, ¿qué va a pasar con el plug del archipiélago Chinijo? O sea, son tantas asignaturas que llevan tanto tiempo pendientes y tantas cuestiones que quedaron resueltas a través de la ley del suelo, precisamente, y que quedaron por el equipo del que formaba parte Chedei en ese cabildo, quedaron listos para publicar, y que este nuevo equipo de gobierno lo que ha hecho es meterlo en una gaveta y esconderlo. Pues claro, son 4 años perdidos. Es que Lanzarote, si me dices, no, es que no hemos avanzado, no, es que recuperar la isla nos va a costar 8 años, porque no solo no se ha hecho nada estos 4 años, sino la inacción con la que nos ha llovido, que no ha sido fácil, nos ha situado casi 10 años atrás otra vez en indicadores como el PIB per cápita, que lideró la legislatura pasada en Lanzarote, lideraba el PIB per cápita del archipiélago, y ahora está en el vagón de cola. Ahora luego te preguntaré por la ecotasa, que también creo que en esa reunión dijiste. Vamos aquí con el candidato a Arrecife. No sé si la campaña electoral se va a centrar algo. ¿Hay un mensaje que quieras lanzar? Ya has dicho algunas de las cuestiones, pero yo me imagino que tú ahora tienes que también desmarcarte un poco. Antes estábamos hablando también, estás en el gobierno, compartes también con el Partido Popular y con Astrid Pérez. Está bien que haya estabilidad hasta el final, pero uno tiene que separarse un poco. Yo no sé si tiene una línea marcada, quieres lanzar un mensaje diferenciado. Yo siempre lo digo, nosotros firmamos un acuerdo de gobierno que a lo mejor electoralmente no era el más conveniente, pero que lo firmamos para respetarlo y para llevarlo hasta el final, porque eso es lo que interesa a Arrecife. 18 meses de inestabilidad aportan mucho menos que 18 meses de estabilidad. Y eso está demostrado. Y desde ese punto de vista tomamos una decisión. A partir de ahí llegaremos al 28 de mayo con un pacto de gobierno en el que iremos sacando adelante los temas que nos hemos puesto en ese documento que firmamos para que salga adelante. Pero ese no es el modelo que queremos nosotros para Arrecife. Nuestro Arrecife es mucho más ambicioso que estar pintando bordillos o que estar cambiando plantas o que estar pintando marquesinas. Nosotros queremos transformar la ciudad y queremos hacerla, esa transformación mirando al mar y mirando a las oportunidades que nos da la economía azul, que nos da desde el punto de vista laboral, que nos da desde el punto de vista económico, que nos da desde el punto de vista del turismo y la sostenibilidad. Y por eso hay que mirar al mar, desde todos los puntos de esta ciudad, desde el último barrio de arriba que es Argana hasta el centro mismo de la ciudad. Tenemos que abrir la ciudad al mar, pero no solo para mirar al mar, sino porque desde el mar van a venir los recursos que nos van a permitir transformarnos. Van a venir los recursos europeos, que está haciendo especial incidencia en todo este tipo de proyectos. Va a venir la transformación real de Arrecife con el proyecto que ya empezamos en el mandato pasado en el Cabildo de Lanzarote, Arrecife Capital de la Reserva. Vamos a recuperar la esencia de capital de Lanzarote, con las paredes blancas, con las puertas azules y verdes, con esa Arrecife bonita que tuvimos en un pasado y que tenemos que recuperar, porque, como se suele decir, el diamante está, solo falta pulir la piedra para que vuelva a aparecer, porque Arrecife tiene una oportunidad, necesita de estabilidad y de buenos gobiernos para salir adelante, y lo vamos a hacer. Estoy convencido que a partir del 28 de mayo la gente va a apostar por nosotros, y que además va a apostar por nosotros en Arrecife, en el Cabildo con Osvaldo, en el gobierno con Fernando, porque necesitamos, como agua de mayo, también al Cabildo de Lanzarote y al gobierno de Canarias implicados con la transformación de Arrecife. Porque sí, el resto de municipios de esta isla necesitan atención, pero Arrecife necesita un plus. Necesita implicación y necesita gente que conozca el proyecto y que trabaje para sacar este proyecto. Y yo estoy convencido de que en el ámbito del Gobierno de Canarias, en el ámbito del Cabildo de Lanzarote y en el ámbito del Estado, cuando llegue el momento de las elecciones generales, Coalición Canaria apostará por transformar Arrecife. Lo consiguió Bilbao hace no tantos años y era una ciudad triste, una ciudad oscura, una ciudad sin oportunidades, y se transformó. Y Arrecife puede hacerlo, y además tenemos, y ustedes lo tienen de fondo, una estupenda marina que nos va a permitir que esa transformación sea mirando al mar y mirando a algo además por lo que Europa apuesta, y apuesta con fondos, que es lo importante, sí, que es la economía azul. Pero hay un problema, y bueno, ha estado gobiernos de Manuel Fajardo Feo también, ha estado Coalición Canaria, ha estado mucho el PSOE, ha estado el PIL y hasta ahora el PP. Pero hay problemas estructurales, es decir, por ejemplo, todo ese centro de Arrecife, calle Cienfuegos, Las Cuatro Esquinas, Jacinto Borges, Benito Pérez Galdós, todas esas calles son ya, no sé si entre herederos, abandonados, lugares de ocupa. Yo no sé si hay una, no sé si tiene la varita mágica para solucionar un problema que nadie ha solucionado. ¿Cómo se hace cambiar todas esas extensiones? Mira, cuando hablamos de zonas afectadas por protecciones patrimoniales, tenemos que hablar
de que la administración debe ser un ente colaborador de los propietarios de esas viviendas. No un ente obstruccionista como ha sido hasta ahora el Cabildo de Lanzarote o el propio Ayuntamiento de Arrecife, un ente colaborador. Y yo tengo que exigir las obligaciones que tienen los propietarios de esas viviendas para el mantenimiento y conservación de las mismas. Pero a la vez tengo que apoyar a aquellos que no tienen los recursos económicos para hacerlo posible. Y luego tengo que también ser consciente de que tenemos que dinamizar desde los espacios públicos también esa transformación. Lo que no le puedo exigir yo a un propietario que arregle su fachada teniendo la Plaza de Las Palmas que se caen personas todos los días porque no hemos sido capaces de arreglar su pavimento. O no puedo exigir a un propietario que cambie unas ventanas y que no las ponga de aluminio sino de madera cuando resulta que las ventanas del ayuntamiento son de aluminio. Eso no puede ser. Y para eso hace falta recursos y hace falta apoyo institucional. La gente no puede ver en el área de patrimonio al diablo, tiene que ver al amigo que le ayuda a gestionar un recurso que tiene y que además económicamente es muy viable si se hace bien. Y para muestra un botón, y yo creo que todos miramos como referente a la laguna. Yo recuerdo en mi época de estudiante cuando se inició la transformación de la parte peatonal de la laguna y querían matar a la alcaldesa, en ese caso la compañera Ani, y vaya hoy usted por el centro de la laguna, se ha transformado en una zona comercial amable que además ha puesto en valor su patrimonio y Arrecife tiene una oportunidad de hacerlo de forma similar. Vale, y además de manera público-privada. Es decir, el secreto de la laguna fue que nosotros pusimos 10 millones de euros de dinero público y se generaron 130 millones de dinero privado. Porque a poquito que facilites y ayudes un poco, la rueda empieza a andar. Luego, ¿qué ha faltado aquí en la isla? La colaboración público-privada, que además me consta, porque nos los han transmitido sistemáticamente en las reuniones, que quieren invertir, pero se encuentran con un muro en la administración, se encuentran con un cabildo de puertas cerradas, se encuentran con que hablan con la presidenta del cabildo y no sale nada. Hablaban en el Ayuntamiento de Arrecife y todo es una pega. Esa política de facilitar, pues en este caso, proyectos de inversión público-privada, es el secreto. Así funciona la laguna. Ya te digo, el retorno es brutal. Por 10 millones, 130 millones, que al final son impuestos de construcciones e instalaciones, que al final es actividad económica que genera y riqueza. No, sí, sin duda. Yo creo que efectivamente aquí el problema no es el dinero, yo creo que el problema es las trabas que se van poniendo y los palos que se van poniendo en las ruedas. Pasamos aquí y luego vamos hablando más o menos de lo mismo. Un poco también la situación de Coalición Canaria. Coalición entró en Arrecife en la segunda ronda, por decirlo de una manera, pero en este caso en el gobierno de Canarias no. Te lo di una vez y es verdad, es curioso porque Coalición Canaria fue un partido que nació gobernando, entonces eso determina una forma de ser y es como ahora te sacan de casa y te tiran ahí a la jungla. No sé si la oposición estos 4 años han sido duros, han servido para algo, se ha aprendido lecciones a lo mejor, no sé si de pactos o de... No, vamos a ver, el haber pasado, después de mucho tiempo, haber pasado por la oposición es un trance complicado, pero también tiene parte positiva. Hemos hecho autocrítica, hemos corregido fallos y muchas veces te centras en la gestión y te olvidas de la estructura del partido e incluso te olvidas en muchas ocasiones de ver las cosas de otra óptica y el pase por la oposición yo creo que ha sido provechoso, ¿no? Y nos ha fortalecido como organización. Hoy Coalición Canaria tiene 2.000 afiliados más que cuando estábamos gobernando. Y también es cierto que hay mucha gente que pensaba que era incondicional y que se han ido, ¿no? Porque tenían otros intereses que no la militancia en el partido. Con lo cual, creo que este tránsito, 4 años después, ha sido difícil, ha sido duro, pero ha sido positivo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que a partir de ahí lo que nosotros no hemos hecho la oposición a la que nos han sometido los otros. Nosotros en un momento muy complicado de pandemia hemos sido responsables. Es más, el gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres ha tenido en muchas ocasiones diferencias con sus socios de gobierno y para dar estabilidad a Coalición Canaria, como el ejercicio de generosidad que se hizo en Arrecife, ha puesto para sacar los 20 votaciones en el Parlamento de Canarias que tenía Ángel Víctor serias dificultades. Y lo hicimos por responsabilidad. Nosotros, y ponemos el ejemplo, te pongo el ejemplo de Arrecife, de HDI, a 18 meses antes, algunos le decían, estás loco, si es que esto te puede perjudicar más que beneficiar. Y él dijo, Arrecife y la capital necesita estabilidad. Nosotros ponemos un ejemplo, el apoyo a los presupuestos generales del Estado, nos dijeron algunos, incluso los asesores, están locos, ¿cómo van a apoyar los presupuestos, los últimos presupuestos antes de las elecciones? Mire, porque el transporte es gratis para nuestros ciudadanos y Coalición Canaria siempre va a votar a favor, esté quien esté, de algo bueno para sus ciudadanos. Y electoralmente a lo mejor nos hubiese sido más cómodo haber dicho, no, porque no viene esto y buscar excusas. Sí, pero hoy en día tenemos las partidas del REP, hoy en día se puede viajar en guagua gratis en Lanzarote, a pesar de que no ha hecho nada y les ha comido
la improvisación en el Cabildo de Lanzarote, o por ejemplo, que no lo han hecho para bajar la cesta de la compra, que es un auténtico drama para los ciudadanos, pues la revisión de lo que se llama costes tipo, que es la compensación por los contenedores que vienen de la península o del puerto de la Luz a Lanzarote, ¿no? Eso es algo que no han hecho y que están pagando todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote porque no han bajado los precios de la cesta de la compra. Y tú vas hoy al supermercado con 20 euros y compras la mitad que hace 4 años. Fernando, y ahora vuelvo ya con temas de pactos y demás. Es que precisamente estás diciendo como que se ha hecho una posición seria y constructiva y demás. De hecho, incluso, no sé si tú por el talante tuyo y también por la experiencia tuya, el tema del caso mediador, no has querido hacer tampoco especial leña del árbol caído. No, porque nosotros hemos pedido responsabilidades políticas, el presidente Torres se ha escondido, la consejera se ha escondido, pero ahí acaba. El juzgado que juzgue, es decir, nosotros no estamos en el tema judicial, que vaya por donde tenga que ir y que pague el que tenga que pagar, pero no es nuestra misión. Nosotros no podemos enfangar la vida política, cosa que se intentaron hacer e intentan hacer con nosotros. Fue clave en el pacto, ¿no? Ciudadanos Contigo. No tenemos la presencia del gobierno precisamente porque a mí se me vetó por eso, ¿no? Pero, y bueno, ni que hablar, podemos hablar aquí de Lanzarote y toda esa historia, pero nosotros no vamos a pagar con la misma moneda. Nosotros somos coherentes, somos coherentes. Y te pongo el ejemplo, somos coherentes. La tasa ahora turística, o sea, la ecotasa, sí, la ecotasa que quiere poner el Partido Socialista. Pero lo vuelve a sacar, es algo recurrente. Pero es algo, o sea, Loli Gorujo, isla saturada. Pero, o sea, esta señora parece que se cayó ayer, que no lleva siendo alcaldesa de un municipio turístico, diputada y ahora presidenta de Cabildo. Y ahora otra vez la ecotasa con la que está cayendo. Hombre, pues bueno, pues los ciudadanos ya saben el 28 de mayo qué es lo que tienen que hacer. Coherencia, seriedad, proyectos como el que tiene HDI para Arrecife, que además Arrecife tiene una importancia que no queda en un municipio, ni en la isla, es que es la tercera capital de Canarias. Es que necesitamos que Arrecife arranque, necesitamos que HDI esté al frente de ese timón o de ese barco, porque no se lo puede permitir Canarias. Pues vamos a hablar con HDI. Esta pregunta también le podría haber valido a Fernando, pero hubo un momento en que esa centralidad de Coalición Canaria, que jugaba también muchas veces, aprovechaba de la versión que tenían PP y PSOE, que o se pudo beneficiar o fue hábil para negociar. Sin embargo, ahora parece como que el polo lo han distanciado y parece que hay más cercanía entre PP y PSOE, que hubo pactos. Claro, luego el PSOE tiene sus satélites, ¿no?, de determinados partidos de izquierda. Lo que quiero decir es que a lo mejor veo a un posible candidato que pueda ganar, pero no sé si podrás gobernar, es la pregunta. No sé si se ve pactos, lo veo cada vez, lo veo como complicado. Yo confío, Andrés, y recuerda que tuvimos una entrevista aquí hace 4 años. Yo te decía que íbamos a ganar las elecciones a Arrecife y me decía, oye, los números son otra cosa. No, tú y David Toledo, me acuerdo que decían, vamos a 9, digo, no me lo creo. Y hoy yo estoy confiado y seguro de que los ciudadanos de Arrecife van a apostar porque Coalición Canaria obtenga una mayoría absoluta en Arrecife. No nos quepa ninguna duda, de que si los números para el PSOE y el Partido Popular vuelven a ser que suman y que se reparten una institución para cada una, lo van a reeditar. No nos quepa ninguna duda. Trabajemos en que Arrecife tenga una oportunidad y tenga una oportunidad con un gobierno que piense solo en Arrecife y en sacar a esta ciudad adelante. Nosotros no vamos a pactar pensando en asegurar sillones a nadie. Nosotros vamos a pactar si lo necesitamos o esperamos no necesitarlo, pensando en Arrecife y en sus ciudadanos. Siempre en Arrecife y en sus ciudadanos. Y si para eso, como hicimos hace 18 meses, tenemos que sacrificar a un cabeza de cartel que no pueda ser teniente de alcalde o que no pueda tener las áreas que le gustaría tener o el pacto que no sea el mejor que podamos tener, lo haremos. Lo principal es Arrecife y sus vecinos. No repartir sillones, no una alcaldía, no una presidencia del Cabildo. Y por eso estamos trabajando para tener una mayoría absoluta, para que Arrecife se decida en Arrecife, para que Arrecife se decida pensando en Arrecife, no pensando en pactos de otros lugares, ni en sillones para unos o para otros, porque yo creo que sinceramente eso se ha demostrado que no beneficia a la ciudadanía. Al final los pactos se rompen, las amistades se pierden y quien sufre son los ciudadanos. ¿Cómo está la relación con Astrid? Lo digo porque también llegan los rumores o se puede entender que no le gustó mucho la lista que ha hecho Coalición Canaria, que tiene gente con la que no tiene mucho feeling. Bueno, yo no le pregunté la lista de Coalición Canaria a Astrid Pérez, se la pregunté a los afiliados de Coalición Canaria y al comité local, que la trabajamos y la sacamos adelante. Y hemos presentado una lista para ganar las elecciones y para transformar Arrecife, con gente que tiene acreditada su gestión, con gente que tiene acreditado que se levanta muy pronto y se acuesta muy tarde trabajando por los demás, y con gente que tiene acreditada que puede hacer las cosas. A partir de ahí, la relación personal, pero con Astrid o con Alfredo Mendoza o con Leticia Padilla o con Armando Santana, es la que tiene que ser.
correcta, educada. Si nos tenemos que tomar un café para hablar de Arrecife, nos lo tomamos y lo sacamos adelante, pero yo mis amigos los tengo en casa y mis compañeros los tengo en mi partido. A partir de ahí, cada vez que alguien quiera hablar de mejorar Arrecife, va a tener Eche de Eugenio sentado en la mesa. ¿Hay líneas rojas? ¿Hay algún partido? Yo creo que sí, hay una línea roja fundamental, Arrecife y su gente. Cuando hablemos de Arrecife y su gente, esa línea roja no se va a pasar. Ni por nosotros, ni por nadie que se quiera sentar con nosotros. Vale, vamos a terminar. Ya nos hemos ido muchísimo de tiempo, Fernando. No sé si ahora en tu situación también lo mismo. No es que haya sido pacto PP-PSOE en el gobierno de Canarias, pero sí es verdad que esa línea Nueva Canarias parece que también siempre van en esa tendencia hacia el PSOE, los satélites, esa izquierda que se va dividiendo, pero que pueda tener. No sé si le empieza a quedar menos colegas a los que juntarse. No, en absoluto. Nuestras líneas rojas, Podemos y Vox. Esas son las líneas rojas que se han marcado por el partido, que son los extremos, que es el populismo, que es, en fin, lo que no queremos. No queremos que Canarias sea Venezuela, ni queremos que para poner un comedor de colegio tengamos que pedirle permiso al virrey de turno en Madrid, ¿no? Pero a partir de ahí yo pienso exactamente igual que Chedei, es decir, creo que la gente no está conforme con lo que está ocurriendo, la gente no entiende que se cobre más impuestos que nunca a las familias que están teniendo más dificultades que nunca para llegar al final de mes. Yo entiendo que ese cambio prometido al final ha sido publicidad y propaganda, humo, y esta isla es un ejemplo de agricultores, ganaderos, pescaderos abandonados, de privatización de los servicios públicos, como pueden ser los servicios sociales por el Cabildo, con un pacto que se supone que es de izquierda. Creo que esto ha sido pues, bueno, un desastre que ha hecho que Lanzarote pase de liderar el archipiélago a estar en el vagón de cola. Y eso los ciudadanos lo van a tener en cuenta el 28 de mayo, y eso va a permitir que se ganen claramente las elecciones en Lanzarote, que Chedei tenga mayoría absoluta, que Osvaldo Betancourt tenga, si no mayoría absoluta, que la esté rozando, que saquemos 4 diputados, y que en definitiva el cambio de todo esto que está ocurriendo en Canarias vuelva a entrar en Canarias por la vía de Lanzarote. A partir de ahí, ya te digo, que hay un denominador común, que nos veían muertos, que Coalición Canaria iba a desaparecer, que no íbamos a aguantar fuera del poder, todo eso, leyenda urbana. Mientras Canarias exista, mientras los canarios tengan problemas, Coalición Canaria estará, porque es que este partido se creó para resolver los problemas de los canarios, no para regalarle un timple a Pedro Sánchez, ni para rendirle pleitesía a un Alberto Núñez Feijóo. Aquí estamos para servir a Arrecife, a Lanzarote y a Canarias. Pues lo vamos a dejar, Fernando. Muchísimas gracias, Eche, muchísimas gracias a ambos, como al resto de candidatos. Bueno, ya los han escuchado. A nosotros un poquito más. Bueno, por lo menos yo intento cierta cualidad. Cada uno tiene sus cosas, pero no, bueno, yo pido, yo por pedir. Tengo ciertos formalismos, ¿no? Bueno, han escuchado en este caso a candidatos, gente importante dentro de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias y también en este caso candidato al Gobierno de Canarias, y en este caso también Eche de Eugenio, que vuelve a intentarlo en Arrecife, ganó las últimas elecciones y vuelve con fuerza. Tendrán que ver, aquí todos los electores, todos los vecinos de Arrecife tienen la capacidad. En este humilde medio de comunicación intentamos ofrecerles todos los puntos de vista y ustedes son los que deciden, y el 28 de mayo habrá una respuesta. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.